El maestro José Briceño ha recibido de parte de Dios un llamado, según lo establecido en Efesios 4:11, al estudio y la disertación del texto sagrado. Por más de 4 décadas le ha dedicado su vida ininterrumpidamente a la investigación y la enseñanza bíblica. Prepárate para escuchar un nuevo mensaje en forma exegética, polifacética y sistemática del texto sagrado, por el doctor José Briceño, maestro de la palabra de Dios, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, todos los que me están escuchando a través de esta hermosa programación. Su programa Palabra de Iluminación, maestro José Briceño, transmite verdades del reino, la verdad verdadera, la verdad absoluta. No tiene sentido el que esté transmitiendo a través de este prestigioso medio, estas ondas hercianas que les pertenecen a la nueva 106.5 FM, desde Dallas, el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, transmitiendo. No tiene sentido el que no estemos, o el que estemos transmitiendo lo que ahí me parece, lo que yo opino, lo que quizás sea. No. Esto es un medio para transmitir la verdad verdadera, la verdad absoluta, el pensamiento de Dios. Maestro Briceño, gracias primeramente a mi Dios, el Eterno, por haberme abierto estas puertas tan grandes. Gracias al pastor quien funge como el director general de esta prestigiosa emisora, la nueva 106.5 FM, al pastor César Gell. Gracias, pastor, por ese corazón que tienes de amar a la palabra y el interés que tienes para que te transmita la verdad del reino al mundo que nos rodea. En la dirección general, pastor, ya lo dije, César Gell, y tenemos en la cabina nuestro hermano y apreciado amigo, mi primer discípulo. Tenemos acá tomando notas. Vamos a hacer un buen trabajo, un hombre profesional en la comunicación, profesional en la producción de televisión, radio. Vamos a hacer un buen trabajo. El hermano Josué, ahí lo tenemos, en cabina. Este es nuestro cuarto estudio acerca de lo que es palabra de iluminación por el programa, por esta estación radial. Y quiero decirles una verdad y présteme muchísima atención. Yo no voy a comprometer a Dios con lo que voy a decir. Oído, no voy a comprometer a Dios con lo que voy a decir, porque ya Dios está comprometido con esta verdad que le voy a exponer. Todos aquellos que escuchen la verdad verdadera, la verdad absoluta, de lo que está plasmado en el texto sagrado, esa verdad que tiene relación con su herencia, con su legado, con su posición, de lo que Él tiene y puede en Cristo Jesús, con su bendición, y deposita la fe en esa verdad que está en el texto sagrado. Por eso que la Biblia la podemos ver como nuestro manual de instrucción. Y usted se ajusta a esas verdades del reino, eso que está allí. Camina en fe en ella, sin vacilar, sin titubear, sin opinar, sin cuestionar. Usted solo la toma así como está escrita, blanco y negro, tal como Dios lo decretó, como está en el texto sagrado. Y deposita la fe en ella. Usted entra en el reposo de Dios, en el cuidado de Dios. Y en su alma emana la paz de Dios, que es el resultado de haber tenido fe en una palabra que Dios a usted le dio, que está escrita en el texto sagrado.
sin lugar a duda usted va a ver la intervención de Dios por el poder del Espíritu Santo a su favor. Usted va a disfrutar de la presencia de Dios. Usted va a disfrutar de la gloria manifestada de Dios en su vida. ¿Por qué? ¿Por qué, maestro, usted dice eso? Porque la Biblia lo enseña, tal como está escrito, que cuando usted deposita la fe en una palabra que Dios le dio, ya se lo dije, indiscutiblemente las circunstancias, indiscutiblemente lo que te digan los sentidos físicos, no importa lo que oigas, veas, huelas, gustes, toques, independientemente de eso, tú no te dejas llevar por los sentidos físicos. No, los sentidos no son tu amo, son siervos que Dios te dio para que tú te sirvieras de ellos. Y tú te dejas llevar por lo que está en la palabra, depositas la fe en ella. Eso es lo que va a hacer que el Espíritu Santo tome esa palabra. Porque acuérdate que no se te olvide que Pablo dijo la espada del Espíritu. No es tu espada, es del Espíritu. El espadachín es el Espíritu Santo, no tú. Tú y yo estamos llamados a conocer el texto sagrado, estudiarlo, indagarlo, escudriñarlo, extraer las verdades del reino que están allí, que están a mi favor, meditar en ellas, caminar en ellas, creerlas tal como está escrita. Y eso es lo que el Espíritu Santo va a tomar en fe, que es lo que se conoce como el rema. Una cosa es hablar del logos como palabra, que es lo que está escrito. Otra cosa es hablar de la logión, que es la voz audible de Dios. Y otra cosa es hablar del rema, que esa porción de la palabra, sea que venga del logos o de la logión, le depositas la fe, se convierte en rema, y esa palabra tú se la entregas al Espíritu, sin vacilar, sin titubear, sin cuestionar. Y el Espíritu Santo toma esa palabra y ejecuta en el mundo físico lo que ya en el mundo espiritual fue hecho. Ya esto está hecho. Por sus heridas fuimos sanados tiempo pasado. Eso es el punto de vista posicional. Ahora falta que se haga una verdad posesionalmente en nosotros. Que lo que está escrito sea una verdad en nosotros. Se manifieste en nosotros. Entonces el Espíritu Santo, a través de la fe que depositas en la palabra, se la sueltas a Él. Él es el espadachín. Él ejecuta en el mundo físico lo que en el mundo espiritual ya está hecho. Entonces, si el problema es económico, se solventa el problema, hay fluidez, hay solvencia económica. Si el problema es una supuesta enfermedad, la enfermedad va a ser sana, sanada, extirpada, desramificada, independientemente de lo que diga el médico, que sea terminal. Lo que el médico dice puede ser una verdad, pero es relativa, que está sujeta a cambio. La verdad de Dios es la que no cambia, que es la absoluta. La verdad de Dios, que es absoluta, produce cambios en la verdad relativa. La verdad absoluta de Dios no niega la verdad relativa, pero produce cambios en ella. Es una verdad lo que dice la ciencia, que la enfermedad no tiene cura, pero hay una palabra que está sobre ella, que es la verdad absoluta, que por la herida de Cristo yo fui sanado. Y cuando yo deposito la fe en esa palabra, la verdad absoluta de Dios produce cambios en la verdad relativa. Y es cuando ahí está la sanidad. Es cuando ves presencia. Eso es lo que se conoce como la presencia de Dios. La gloria de Dios, la Shekinah de Dios. Cuando hay manifestación en tu vida. Entonces cuando tú puedes ver que esto no es un cuento bien contado, que el Evangelio no es una historieta de Walt Disney, que esto no es Hollywood, que esto es una verdad, que el Dios que nosotros tenemos es un Dios vivo, que tenemos un Cristo a la diestra del Padre, con todo poder, sentado a la diestra del Padre, con todo poder, con todo dominio, con toda autoridad, con todo señorío. Cristo que venció el Hades, venció la muerte, venció los principados, venció las potestades y se sentó a la diestra del Padre con todo poder. Un Cristo que tiene ojos y ve, tiene oídos y oye y tiene manos y la mueve con poder. Entonces cuando el Evangelio va a tener sentido para nosotros,
desde el aspecto personal, es cuando el evangelio va a tener sentido para los que nos rodean. Porque no hay una situación, mira, no hay situación o vida, por muy difícil que haya o que sea, que el Espíritu Santo no pueda resolver. Todo. El Espíritu Santo todo lo puede, todo lo puede. ¿Qué necesita Él? Que deposites la fe en una palabra que el Padre te dio. Que dejes la queja, que dejes los temores, las dudas, las ansiedades, las incertidumbres, que dejes todo ese tipo de vida y tú camines en lo que Dios ha dicho y establecido en su palabra. Eso es lo que se conoce como una vida de éxito. El éxito no es una vida ausencia de problemas, de dificultades, de pruebas, de tentaciones, de posibles desajustes financieros, de posibles enfermedades. No. La vida de éxito es cuando por la fe que deposito en la palabra, el Espíritu interviene y solventa todos esos problemas y paso hacia el otro lado. Cuando triunfo, cuando logro librar una batalla y una lucha que tengo con el mundo, con las tinieblas, con la enfermedad, con los desajustes financieros, A o B, cualquiera que sea el problema, pasamos al otro lado. Porque la enfermedad puede ser grande, la tentación puede ser grande, la situación económica puede ser grande, los desajustes pueden ser grandes, los problemas pueden ser grandes, las enfermedades pueden ser grandes, pero más grande es Dios para resolver todos esos problemas. Así, ese es el evangelio que predicó Pablo, el evangelio que nos dejó Jesús, no un evangelio donde vamos a estar ausente de problemas. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, ese es el evangelio, el que vamos avanzando, el que vamos predicando las verdades del reino, y que damos testimonios de la verdad verdadera mediante el poder, la intervención del Espíritu Santo de Dios a nuestro favor. Te garantizo, si tú tomas en cuenta lo que está escrito en el texto sagrado, no lo que el maestro te dice, yo te estoy enseñando verdades, pero tomas en cuenta estas verdades, no te va a detener nadie. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. Así. Eso fue una introducción a lo que viene. Escuche y preste atención a esta verdad. Venimos desarrollando un estudio acerca de lo que es la santificación, el proceso que Dios hace en el alma del ser después de haber pasado por lo que se conoce la regeneración. Ya somos hijos de Dios, tenemos justicia, tenemos vida. Se produjo una metaneuma, un cambio en el espíritu. Ahora el trabajo de Dios es con el alma. De eso es lo que estamos hablando. El deseo de Dios es que el hombre piense como él piensa. El deseo de Dios es que tú como hijo pienses como él piensa. Conocer el pensamiento de Dios que está plasmado en el texto sagrado. Ese es el deseo de Dios. En relación a la sanidad, en relación a las finanzas, en relación a tu empresa, en relación a la crianza de tus hijos, a tu matrimonio, a tu hogar, para usted de contar. En la Biblia está plasmado el pensamiento de Dios en relación a todo lo que se relaciona al hombre, desde el punto de vista integral, a todo lo que se relaciona al hombre, en su forma de vivir. ¿Para qué? Para que, valga la redundancia, para que en su forma de vivir sea una persona de éxito y conduzcan a otros al éxito. Ya dijimos lo que es éxito. Como Dios quiere que tú pienses como Él piensa, ya plasmé y presenté que el alma se compone de mente, de voluntad y de emociones. Ya lo expresé en los estudios pasados, que la mente se compone de pensamientos, razonamientos, lógicas, intelectos, imaginaciones. Eso lo presenté en estudios pasados. Estamos dando un estudio, estoy desarrollando. Nos toca entrar ahora en lo que son la definición de cada uno de los estados de mente. Porque Pablo presenta 7 estados de mente. La mente carnal,
la mente corrompida, la mente entenebrecida, la mente vaga, la mente cauterizada, la mente reprobada y la mente espiritual. De esos 7 estados de mente, 6 están ajenos al pensamiento de Dios. 6. Y uno se ajusta al pensamiento de Dios. E indiscutiblemente, a menos que usted tenga problemas de esquizofrenia, problemas de Alzheimer, pérdida de la memoria, su forma de pensar, a menos que usted te esté pasando por eso, indiscutiblemente usted y yo, me incluyo porque debo incluirme, por ética, por principio, por responsabilidad, debo incluirme. Usted y yo estamos en cualquiera de los 7 estados de mente. Oído, esto es como la física. Ningún objeto físico, como principio de física, ningún objeto físico puede estar, 2 objetos físicos no pueden estar en un mismo lugar. No. Igual, el hombre no puede estar en 2 estados de mente. Un estado de mente te lleva al otro. La mente carnal te lleva a la mente corrompida, la mente entenebrecida, la mente vaga a la mente cauterizada, la mente cauterizada a la mente reprobada. ¿Ya? El trabajo de Dios es sacarte de cualquier estado de mente en la que te encuentres ajenas al pensamiento de Él. Porque mientras te mantengas en cualquiera de los 6 estados de mente ajena al pensamiento de Dios, con el respeto que usted se merece, y lo digo con mucha sabiduría y con mucho respeto, usted será inútil en el reino. Usted tiene justicia, usted tiene vida, usted es hijo de Dios, usted se muere, se va con Cristo, pero en cuanto al desarrollo del propósito de Dios en la tierra, oído, en cuanto a ser ascendido y promovido por Dios acá en la tierra, que el ascenso tiene que ver con niveles de autoridad y la promoción tiene que ver con la expansión, hasta donde Dios te va a llevar. En relación a eso tú serás inútil. Pero lo más duro del caso y en el peor de los casos es que de todo esto le tendrás que dar cuentas al Señor en el tribunal de Cristo. Cuando te presentes ante el tribunal de Cristo y Jesús te pregunte por lo que Él te mandó a hacer y resulta que no tienes respuestas que darle, porque nada Dios pudo hacer a través de ti, porque nunca te ajustaste al pensamiento del Eterno, al pensamiento de Dios, nunca saliste de cualquiera de los 6 estados de mente ajena al pensamiento de Dios. Dios nunca pudo sacarte de allí porque siempre te la mantenías yendo y viniendo de un pensamiento a otro. Por causa de eso fuiste inútil acá en la tierra. Ahora, oído, jamás y nunca el maestro Briceño lo ha dicho ni lo diré, por respeto, ni lo ha dicho ni lo diré. Jamás me voy a dirigir a ti como el que tú no sirves para nada, jamás. Porque el potencial que Dios ha puesto en ti es tan grande, es impresionante, la justicia, la vida, la relación que, señores, pasaste a ser hijo de Dios. Eres templo y morada del Espíritu Santo. En ti mora el Espíritu Santo. Hay un potencial tan grande en ti que no me permite a mí decir que tú no sirves para nada. Ahora, una cosa es esa verdad. Jamás debo decir que no sirves para nada, porque eso sería una mentira. Sería una falta de respeto, sería una blasfemia, señores, en contra de lo que ya Dios hizo en tu espíritu. Pero una cosa es decir que tú no sirves para nada y otra cosa es decir que tú no quieres servir para nada. Son 2 cosas diferentes. Con un potencial como el que tú tienes, justicia, vida, espíritu, regenerado, hijo de Dios, señores, y el que tú no quieras servir porque Dios ha querido usarte, Dios quiere sacarte de ese estado de mente en la que te encuentras, pero tú no has querido salir de allí. Ya Dios no puede hacer nada por ti. Así de sencillo. Oiga esto.
Voy a empezar con la definición de cada uno de los estados de mente. Primero tenemos la mente carnal. Voy a ir no solamente nombrándolos, sino haciendo un estudio, clasificándolos. Te voy a ir presentando las características de cada uno de estos estados de mente. Y tú te tienes que ir, los que me están escuchando, te tienes que ir sentadito en el espejo de tu realidad, ser sincero contigo, identificarte con cualquiera de ellos, si es que estás en ellos. Ojalá que no, ojalá que seas la persona que esté en el estado de mente espiritual, pero tienes que irte identificando con cada uno de ellos. Acuérdate que hay tres seres en este mundo que tú no puedes engañar, ni a Dios, ni al diablo, ni a tu propia conciencia. Dios sabe, como el diablo sabe, como tú sabes, que tienes que cambiar. Así, siéntate en el espejo de tu realidad. Y es cuando tú vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Lo mejor que hay, señores, es ser sincero contigo mismo para que después te inclines humillado ante la presencia de Dios y ser sincero con Dios. En el sentido de decir la verdad, decírsela porque Dios quiere que salga eso de ti y que la confesión sea pura, porque ya Dios sabe la verdad. Así. La mente carnal es aquella que vive meditando en las cosas de la carne más que en las del espíritu. O sea, en la mente carnal no deja de haber cosas del espíritu, no deja de haber pensamientos que el espíritu coloca en ti, pero también se mueve el pensamiento carnal. Entonces, cuando se produce una lucha interna, que es la que Pablo te presenta en Gálatas 5:16 en adelante. Entonces, la mente carnal es aquella que vive meditando en las cosas de la carne más que en las del espíritu, más que en la del espíritu. Hay un porcentaje más de la carne que del espíritu, según Romanos capítulo 8, verso 5. La mente carnal, oído, desde el punto de vista negativo lo voy a decir ahora, no. Negativamente no, negativamente no. No es aquella a la cual le vienen pensamientos carnales. No, esa no es la mente carnal. Vuelvo a repetir, la mente carnal no es aquella que le vienen pensamientos carnales, sino la que medita en dichos pensamientos. ¿Qué? La que medita en dichos pensamientos. Porque el problema no está en que el pensamiento llegue. El pensamiento es que usted medite en ese pensamiento, que usted medite, analice, y eso te puede llevar a la opción. Por eso alguien dijo que usted no puede evitar que los pájaros vuelen sobre su cabeza, pero sí puede evitar que hagan nido y pongan sus huevos. Entonces, la mente carnal no es aquella a la cual le vienen pensamientos carnales, porque de eso se va a encargar el diablo, de tratar de llevarte a pensar, de poner en ti pensamientos carnales, las circunstancias, la vida, el mundo que nos rodea, que está en contra de los pensamientos de Dios y los principios del reino eterno, se van a encargar de traerte, de llevarte a los pensamientos carnales. ¿Cuál es la mente carnal? Es la que medita en dichos pensamientos. O sea que el problema no está en que el pensamiento carnal llegue, sino el que medites en dichos pensamientos y que nos dejemos arrastrar por ellos. Ahí está el problema. El término meditar, ¿se acuerda cuando Dios le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él y harás conforme a lo que está escrito? Oiga lo que es meditar. Significa hacer un estudio preciso, conciso y detallado de los pensamientos, analizar el pensamiento. Entonces, ser carnal es la posición que se obtiene como resultado de vivir una vida en la carne. Óigase bien, preste atención, ser carnal
Es la posición que se obtiene como resultado de vivir una vida en la carne. El vivir en la carne es el resultado de tener una mente carnal. El tener una mente carnal es el resultado de vivir meditando en las cosas de la carne. Lo vuelvo a repetir para que usted nunca se le olvide esta verdad. Óigame, el término meditar significa hacer un estudio preciso, conciso y detallado de los pensamientos. Esto indica que ser carnal es la posición que se obtiene como resultado de vivir una vida en la carne. Pero el vivir en la carne es el resultado de tener una mente carnal. Pero el tener una mente carnal es el resultado de vivir una mente en las cosas del Espíritu. ¡Wow! Póngame eso en la Biblia, maestro. Póngame eso en la Biblia. Vamos a la Biblia. Porque eso es lo bueno de la enseñanza. No tirar mensajes al azar o a la aventura, a tientas. No, vamos a la Biblia. En Romanos 8:5, Romanos capítulo 8, verso 5, Pablo dijo, mire lo que el apóstol Pablo expresa y dejó plasmado en el texto sagrado. Cito, porque los que son de la carne piensan que la palabra pensar allí, ese verbo, es del término del griego meditan en las cosas de la carne. Vuelvo a repetir, Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan o meditan en las cosas de la carne. Entonces aquí se da el principio de reciprocidad. Aquí se da el principio de reciprocidad. El pensar en la carne te lleva a ser un carnal. Y ser carnal te lleva a meditar en las cosas de la carne. Este principio de reciprocidad nos conduce a vivir un círculo vicioso que nos llevará a un estado de mente, que dicho estado es la mente corrompida. O sea, que en mantenerse en este estado de mente, la mente carnal, y no luchar en contra de ese estado de mente, te va a llevar a la mente corrompida. O sea, las cosas se van empeorando. Por eso es que le es más difícil a Dios, aceptas el término difícil porque Dios todo lo puede, pero te lo estoy diciendo de esta forma para que lo puedas agarrar, lo puedas entender. Se le es más difícil a Dios producir la santidad en el alma del hombre a través del proceso de santificación, usando el Espíritu Santo como ente y el Espíritu Santo teniendo sus elementos de cooperación, que más adelante te los voy a nombrar. Le es más difícil a Dios llevar al hombre a ser santo como Él es santo. Mire, el término que Pablo usó en griego para hacer referencia a la mente carnal es fronema. F-R-O-N-E-M-A. Fronema. Y este término abarca la disposición habitual, oído, la disposición habitual de la facultad intelectual de la persona, su forma de pensar y sus inclinaciones. Literalmente es la propensión o inclinación hacia la carne. Pero escuche esto bien. No se me vaya de allí, de la sintonía, quédese allí en la sintonía. Debemos entender que pensar en las cosas de la carne, oído, maestro, ahora sí es verdad que usted me lo puso más delicado el asunto. Sí. Oiga bien, usted está al frente de un maestro, con modestia lo digo con respeto. No estoy perdiendo el tiempo, sea que Dios me llamó, no estoy jugando al ministerio. Debemos entender que pensar en las cosas de la carne no se limita a los pensamientos exclusivamente malos. ¿Ah? ¿Cómo usted dice, maestro? Óigame.
el pensar en la carne no se limita a los pensamientos exclusivamente malos. O sea que el pensamiento carnal no lo define la naturaleza del pensamiento, sino la intención y el motivo que nos lleva a meditar en dichas cosas. Maestro, dilúyalo un poquito más. Explíqueme un poquito más esto, porque esto está muy importante. Vuelvo a repetir. Debemos entender que pensar en las cosas de la carne no se limita a los pensamientos exclusivamente malos. Maestro, perdón, parece que lo estoy agarrando. Usted como que me quiere decir que aún hay pensamientos buenos y se pueden denominar como carnales. Lo agarraste. ¡Ping! Se te prendió el bombillo. Digo, lo agarraste, lo que el maestro quiere decirte. Sí. Hay pensamientos malos que se denominan como carnales. ¿Por qué? Vamos a explicártelo mejor. O sea que el pensamiento carnal no lo define la naturaleza del pensamiento, porque puede ser bueno y puede ser malo y los dos son carnales, con todo y que haya uno con naturaleza buena es carnal. ¿Por qué? Por la intención y el motivo que nos lleva a meditar en dichas cosas. Podemos estar meditando en lo bueno, pero con motivos incorrectos. De que usted me habla, ¿sí? Podemos estar meditando en lo bueno con motivos incorrectos. Podemos estar haciendo lo bueno con motivos incorrectos. Podemos estar hablando lo bueno con motivos incorrectos. Entonces, lo que medito, lo que pienso, lo que hago, lo que digo, con todo y que sea bueno, si el motivo es incorrecto, ya es un pensamiento carnal, ya es una acción carnal, ya es una forma de expresar mi forma de pensar carnalmente hablando. Maestro, usted me la está poniendo más difícil. No, yo no. Ya vaya. Yo no te la estoy poniendo más difícil. Eso está en la Biblia. Que la gente no estudie las escrituras es otra cosa. Por eso está en la Biblia. Por eso es que cuando yo voy a hacer algo, yo primero pienso, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Como ser humano, como el teantropos, como el Dios hombre, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y al tener respuesta según lo que está escrito en el texto sagrado, yo lo hago. Yo lo hago. Señores, el motivo es lo que define la naturaleza del pensamiento. ¿Qué te parece eso, Josué? ¿Está en la Biblia eso, maestro? Sí. Usted sabe el montón de gente en la iglesia haciendo cosas buenas con motivos incorrectos. Usted sabe el montón de gente en la iglesia llevando a cabo la obra de Dios y nunca han hecho la voluntad de Dios. Que lo que están haciendo es para su propio peculio, para su propio bien, para su propio beneficio, para su nombre, con lucros, con el fin de obtener dinero, fama, prestigio. Usted sabe, el montón en la iglesia está llena de una constelación de estrellas donde no hay lugar para que brille el sol de justicia que es Jesús. Señores, el hecho de que estemos pensando en las cosas de Dios, oído lo que viene, presta atención a esta verdad del reino. El hecho de que estemos pensando en las cosas de Dios, el cómo llevar a cabo su obra con el fin de obtener lucro, fama, proyección, estatus, elogios, son pensamientos que proceden de la carne, pensamientos que proceden del ego. Y esto define y caracteriza que el pensamiento es carnal.
aunque la obra sea buena. Esto es en la Biblia, maestro. Sí, sí está en la Biblia. Perdonen que me quebrante, pero la Biblia en Apocalipsis dice que en el final de los tiempos del programa de Dios se enjugará toda lágrima. Pero indiscutiblemente van a haber sorpresas en el tribunal de Cristo cuando sea la iglesia juzgada, que usted va a ver el montón de hijos de Dios llorando ante la presencia de Jesús. Cuando empiece Jesús a cercenar la posibilidad de recibir galardones, porque nunca hicieron lo que Él les mandó a hacer. Esto no es fácil. Pablo dijo, eso está en Filipenses, capítulo 1, verso 15 al 16. Mira lo que dice Pablo. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Wow, yo no entiendo cómo se puede predicar a Cristo con envidia y con contienda, pero se predica. Pero otros de buena voluntad. Quiere decir que si estos otros lo hacen de buena voluntad, ¿qué? Predicar a Cristo. Quiere decir que los que nombré primeramente no lo hacen de buena voluntad, su motivo es incorrecto. Lo hacen con envidia y con contienda. Los unos anuncian a Cristo por contención. Ya voy a explicar lo que es la palabra contención del griego, la que utilizó Pablo, que cuando la leí yo dije, wow, qué verdad hay acá. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones. O sea, que se puede predicar a Cristo por envidia, en contiendas, no sinceramente. El predicar a Cristo es bueno, la obra es buena, pero el motivo es incorrecto. Quiere decir que la obra que ellos están haciendo, que es predicar a Cristo, anunciar a Cristo, su obra es carnal, aunque sea buena, porque es producto de la envidia, de la contienda y del engaño, porque no lo están haciendo sinceramente. Ahora, explico el pasaje. Según este pasaje, el predicar el evangelio es bueno en gran manera. Es bueno en gran manera. Pero el motivo era incorrecto. Indica que sus actos estaban siendo impulsados por un pensamiento carnal que se descubre por el motivo incorrecto. Aunque la obra es buena, el pensamiento es carnal. ¿Sí? Su obra es carnal. Y de esto le tendrán que dar cuentas al Señor en el juicio. El montón de ahora mismo de ministros, si es que se le pueden llamar ministros, que yo entiendo que algunos no son llamados al ministerio. Hay un montón de gente que están al frente de unos son apóstoles, otros son profetas, evangelistas, pastores y maestros. Lo que están es fingiendo, no están fungiendo porque nunca fueron llamados por Jesús. Nunca. Jesús nunca los constituyó. Punto. Tienen un liderazgo, tienen un potencial, pero Jesús nunca los llamó. Están operando en el humanismo. ¿Sabe qué es el humanismo? El humanismo es el poder y la fuerza que el ser humano tiene inherentemente en él para lograr sus propios objetivos dentro de la obra de Dios. O sea que aún se puede llevar a cabo la obra de Dios con el humanismo, pero nunca se podrá llevar a cabo la voluntad de Dios con el humanismo. Porque para Dios llevar a cabo su voluntad a través de ti, necesitas de su gracia. Hello. El montón de ministros, unos que no son, otros que sí son porque se desviaron. Compiten, mal imponen, tienen envidias,
celo ministerial y para usted de contar. Mire, hay dos términos en el griego para hacer referencia a la contienda. Uno es dialogismo, que tiene que ver con un razonamiento interno, una opinión, sugiriendo una separación. Ese es dialogismo. El otro es eris, E-R-I-S, eris, que indica propiamente rivalidad o partidismo. Este término fue el que utilizó el apóstol Pablo en el pasaje eris para hacer referencia a los que predican el evangelio por rivalidad o para contienda. El término eris fue el que utilizó Pablo. Entonces, analizando etimológicamente el término eris del griego relacionado a la contención, el propósito de los que predican no era primordialmente exaltar a Cristo a través del evangelio, sino promover sus intereses particulares y políticos. ¿Te dice algo eso? Sí, ¿sí? Me dice mucho. El montón de gente montando universidades teológicas con el fin de sacarle la plata a la gente. Así. El montón de gente, señores, tratando de fungir o fundar iglesias sin ser pastores con el fin de sacarle el dinero a la gente. El montón, como usted no tiene idea. No son todos, pero los hay. Eso son verdades. Son verdades. El montón de líderes que están frente a la iglesia que no están viendo a los feligreses como ovejas, sino como cabeza de ganado. ¿Cuántos tengo? ¿Cuánta plata hay? El montón. ¿Dónde se va a dejar ver esto? ¿Dónde es que vamos a ser confrontados? En el tribunal de Cristo, señores. Dios, usted no le puede caer alante a Dios. Usted va a dar cuenta de todo lo que está haciendo. Todo lo que usted está haciendo, usted le va a tener que dar cuentas al Señor de eso. Punto. Dios no puede ser burlado. Señores, por otra parte, el término no sinceramente que aparece en el pasaje indica la falta de pureza y tiene que ver con el motivo incorrecto. Aunque dicen una verdad, solo dicen los que les conviene a fin de alcanzar sus objetivos. Observe que la obra es buena, pero el motivo es incorrecto. Y por consiguiente también lo era el pensamiento, caracterizándolo como carnal, calificando sus acciones buenas como pecado. Yo siempre lo he dicho y lo sostengo por lo que está escrito en el texto sagrado. La amartiología, la ciencia que se encarga de estudiar lo que es el pecado. Y bíblicamente hablando, basado en las Escrituras, es que el pecado se puede juzgar no solamente por las obras, sino por el motivo del corazón. Y es algo impresionante lo que voy a decir ahora, presta atención. Mi obra puede ser buena, pero con motivos incorrectos. Sí, ya lo demostramos. Hay quienes predican el evangelio que es bueno, pero que su motivo es incorrecto. Ya eso dice que la obra que estás haciendo, que es buena, es pecado porque el motivo es incorrecto. Eso se puede entender, sí, maestro, lo acabo de entender. Pero hay algo más fuerte y más pesado que le voy a decir ahora. Y presta atención, óigalo bien. Por eso la necesidad de ser dirigido por el Espíritu.
El vivir una vida en el Espíritu nos urge. Oído, el vivir una vida en el Espíritu nos urge. El ser dirigido por el Espíritu, enseñado por el Espíritu, guiado por el Espíritu, instruido por el Espíritu, nos urge. Vivir una vida de intimidad con el Espíritu Santo nos urge. Porque eso nos va a nosotros evitar de caer en el terreno que te voy ahora a decir. Juan, maestro, ¿sabía usted que usted puede tener un motivo correcto en el corazón para hacer algo bueno para Dios? Y que con todo y que tu motivo sea correcto y tu obra sea buena, tú pecas delante de Dios. No. Ya va, maestro, ya va. No lo entiendo, ¿sí? Por eso yo no me dejo llevar por el motivo del corazón, porque si mi corazón no me dice nada, mayor es Dios. Yo no me dejo llevar por lo que, yo no sé, pero yo sentí, tengo un sentimiento. No, yo no me dejo llevar por lo que yo siento. Porque Pablo nunca dijo yo sentí del Señor, Pablo dijo yo recibí del Señor. De Dios no se siente, de Dios se recibe. Entonces, yo siento hacer algo esto para Dios. Y yo creo que es de Dios porque es bueno. No, espérate. Tu motivo es bueno. Tu sentimiento es bueno. Y la obra es buena. Y puedes pecar. Porque es que nada de lo que salió de ti, de tu motivo correcto, de tu sentimiento correcto, que te van a llevar a hacer cosas buenas, viene de Dios. Pero es que la Biblia dice que Dios pone el querer como nacer. Te descontextualizaste el pasaje, sacaste el pasaje de su contexto. Escuche. David le dijo a Dios esta palabra en su oración. Te lo voy a simplificar. Señor, yo he propuesto en mi corazón hacer un templo para ti, una casa de adoración para ti. Y Dios le dijo, David, tu motivo es bueno, tu obra es buena, pero si lo haces pecas. Porque a quien yo escogí para eso fue a tu hijo Salomón, no a ti. Tus manos son derramadoras de sangre. Repito, tu motivo es bueno, tu obra es buena, pero si lo haces, pecas. Porque yo no te escogí para eso. Entonces, ¿cómo usted puede pecar delante de Dios con motivos correctos y haciendo obras buenas? ¿Por qué? Porque erraste al blanco. Porque la palabra pecado es un término que indica errar al blanco, amartía, errar al blanco. No diste en el centro. No estás haciendo la perfecta voluntad de Dios, que es agradable. No estás siendo dirigido por el Espíritu para lo que estás haciendo. Mire, algo tan tremendo, que hay una gran diferencia entre lo que es la obra de Dios y la voluntad de Dios. Hay una gran diferencia, pero tan grande, señores, que cualquiera puede desenvolverse haciendo la obra de Dios 40 años y cuando lleguen al tribunal de Cristo, que Jesús le pregunte, dame cuenta de lo que te mandé a hacer, y que tú empiezas a presentarle a Jesús una serie de obras que hiciste, fundé institutos bíblicos, universidades teológicas, escribí libros, fui evangelista internacional, fundé tantas iglesias, y Jesús te va a decir, eso fue lo que tú hiciste, ¿dónde está lo que yo te mandé a hacer? ¿Cómo? Eso fue lo que tú hiciste, ¿dónde está lo que yo te mandé a hacer? O sea que pasaste 40 años haciendo la obra y nunca hiciste la voluntad. No.
Jesús dijo, cuando los discípulos les trajeron de comer, y le dijeron, maestro, come. Jesús dijo, una comida es de comer y una bebida es de beber. El que haga la obra de mi Padre llevando a cabo su voluntad. Esto no es suficiente el que tú hagas la obra, sino estar por entendido que fue lo que Dios te mandó a hacer, porque la obra es de Él. El dueño es de Él. Si Jehová no edifica, en vano trabajan los que edifican. O sea, el texto en el hebreo dice, si Jehová no planifica, no dice edifica, dice planifica, te da los planos, los proyectos, el cómo lo vas a hacer, en vano tú vas a trabajar. Así estés dentro de la obra, estás trabajando en vano. Pablo quiso predicar el evangelio a Bitinia y el Espíritu Santo se lo prohibió. Oído. Quiso ir a Misia y el Espíritu Santo se lo prohibió. Si somos cualquiera de nosotros, reprendemos al diablo. Reprendo al diablo. Porque Jesús dio un mandamiento, id y predicate el evangelio a toda criatura en todo el mundo, y ahora viene uno que me dice que no lo haga, que supuesto es el Espíritu. Reprendo al diablo. Y resulta que sí, era el Espíritu que le estaba diciendo a Pablo, no vayas a Misia, no vayas a Bitinia. Y se le presentó una visión al apóstol Pablo. El Espíritu Santo le dio una visión. Y vio un varón macedonio que le dijo, pasa por Macedonia y ayúdanos. Y dice el apóstol Pablo, y entendimos por el Espíritu que la voluntad de Dios era que estuviésemos en Macedonia, no en Misia y en Bitinia, porque en Misia y en Bitinia estaba la obra de Dios, pero en Macedonia estaba la voluntad de Dios. ¿Qué le parece eso? Y fueron a Macedonia. El Espíritu le dice a Pablo que no predique el Evangelio, cuando Jesús le dijo predique el Evangelio a todo el mundo. Pero una cosa es lo que está escrito en la Biblia, y otra cosa es lo que el Espíritu Santo te pueda decir en lo personal a ti, con la vida de intimidad y de comunión. Y hay cosas que están en la Biblia que yo quisiera hacerlas para agradar a Dios, pero no es lo que Dios quiere que yo haga en el momento. Te conduce a hacer otras cosas que están en línea con lo que está en la palabra. Señores, la mente carnal no solamente se caracteriza por la naturaleza del pensamiento. ¿Qué usted quiere decir con esto? Que sabemos que todo lo que es malo es carnal, todo pensamiento malo es carnal. Pensamiento lleno de envidias, de odios, de raíces de amargura, de rencor, del chisme, del brollo, de la censura, la difamación. Pensamientos que me llevan a la inmoralidad sexual. Pensamientos que me llevan a obtener la sed de prestigio, a ser reconocido, aplaudido. Pensamientos que me llevan a la codicia y a la avaricia por el dinero, buscar la forma de cómo obtener más dinero. Ya sabemos que todo eso es carnal. Todo eso es carnal. Pero usted puede estar pensando cosas buenas con motivos incorrectos. Usted puede estar pensando en llevar a cabo la obra de Dios con motivos incorrectos. ¿Cuál es el objetivo del maestro Briceño abrir universidades teológicas? Que la vamos a abrir. Ya la abrimos, pero la vamos a dar la apertura ahora. Vamos a reiniciar la universidad. ¿Cuál es el objetivo del maestro Briceño fundar una iglesia aquí en el estado de Texas, en la ciudad de Dallas? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo del maestro Briceño de dar seminarios para enseñar a estudiar a la gente las escrituras? ¿Cuál es el motivo del maestro Briceño estar acá detrás de estos micrófonos a través de esta estación radial? ¿Cuál es el motivo? Si el motivo es incorrecto, aunque la obra sea buena, ya es pecado lo que estoy haciendo. Me considera pecado lo que estoy haciendo ante la presencia de Dios. Este pensamiento carnal, estado de mente carnal, si no lo combato,
porque hay una lucha entre la obra de la carne y la obra del Espíritu. Pablo dijo en Gálatas 5:16 en adelante: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiere. Va a haber una lucha entre los dos tipos de pensamientos. Va a haber una lucha. No logramos combatir los pensamientos carnales. Ese pensamiento carnal nos va a llevar a otro estado de mente, que es la mente corrompida, que es el término corrompido. Ese término corrompido viene del griego miano, M-I-A-N-O, miano, que indica alterar, pudrir, pervertir, contaminar, dañar. O sea que la mente corrompida es aquella que ha llegado al nivel más alto de carnalidad mental. Es cuando en la mente hay un porcentaje superior de pensamientos carnales y muy pocos pensamientos proceden del Espíritu, según Gálatas 6:8. Este tipo de mente o forma de pensar, la mente corrompida, si no la combates, te va a llevar al individuo, te va a llevar a la mente entenebrecida. Y este es el trabajo de las tinieblas. Este es el trabajo de las tinieblas. Este es el trabajo satánico. De pervertir, corromper, mantener al ser hijo de Dios. Que es lo más irónico del caso, porque en el Antiguo Testamento habían gentes que no eran hijos de Dios, no tenían justicia, no tenían vida, no fueron regenerados, no tenían vida, no eran hijos de Dios, pero caminaron y meditaron en los pensamientos de Dios, conocieron el pensamiento de Dios, meditaron en las cosas del Espíritu. Con todo y que no eran templo y morada del Espíritu Santo, meditaron en las cosas del Espíritu. Y hoy tenemos gente con justicia, con vida, regenerados, hijos de Dios, con el Espíritu Santo morando en ellos, y no han logrado llegar al pensamiento espiritual, mantenerse en la mente espiritual, sino que están anidados en el pensamiento carnal, pasaron al pensamiento corrompido, después el entenebrecido, después el cauterizado, el reprobado, para ustedes contar. Así de sencillo. Bueno, hemos terminado nuestro estudio. Nuestra próxima intervención a través de la nueva 106.5 FM, el estado de Texas, la ciudad de Dallas. Su programa Palabra de Iluminación, el maestro Briceño le estará presentando la mente entenebrecida, que es ahora hay un montón de hijos de Dios caminando en este tipo de pensamiento, la mente entenebrecida. Por favor, compartan este mensaje, no se queden con él, compártanlo. Búsquense nuevos suscriptores para YouTube y compartan este mensaje que acabo de transmitir. Hasta la próxima oportunidad. ¿Quieren comunicarse conmigo? Háganlo a través de mi WhatsApp, teléfono, número 786-604-3352, 786-604-3352, sino a través del correo electrónico josn77bricenoa77@gmail.com, josn77bricenoa77@gmail.com. Cualquier invitación o cualquier consejo que usted quiera que le dé un pastoral, usted me llama y nos ponemos de acuerdo. Se despide el maestro José Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.
El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786 604 3352 y a los correos josén77 briceno@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.